Los pacientes suelen preguntar si es mejor comer fruta o si es mejor comer pan, pasteles de arroz o fideos. Aquí lo más importante es el punto número 1. Es mayor que hola, suscriptores de Bienestar y Vida Larga. Soy el doctor Alejandro García, profesor del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Madrid. Cuando se tiene diabetes surgen complicaciones debido a la glucosa. Dicho así, la glucosa puede parecer la villana, pero en realidad es una sustancia sin la cual nuestro cuerpo moriría. Si falta, sufrimos de hipoglucemia. Y si hay hipoglucemia, ¿qué órgano muere? Otros órganos tienen cierta resistencia, pero el que muere es el cerebro. El cerebro utiliza únicamente glucosa y oxígeno, por lo que si ustedes hoy deciden hacer dieta y ayunan drásticamente, al día siguiente se sentirán terriblemente mal, casi al punto de morir. ¿Y qué es lo que está sufriendo? Es el cerebro el que sufre. El cerebro sufre enormemente por la falta de glucosa. Y como respuesta, el cuerpo recurre a la fuente más accesible para producirla. Primero utiliza el glucógeno almacenado en el hígado, y una vez que se agota, comienza a descomponer sus músculos. A este proceso se le llama gluconeogénesis y es el método más fácil, por lo que si ustedes ayunan, sus músculos comenzarán a descomponerse desde el día siguiente para alimentar al cerebro. No se descomponen porque sí o porque no se muevan, sino para salvar el cerebro. La glucosa es tan vital que si sus niveles bajan a 50 mg/dl es peligroso. El cerebro está en peligro. Es una situación grave, es hipoglucemia. En personas sanas, los niveles de glucosa en sangre suelen estar entre 60 y 90 mg/dl. Pero con la diabetes superan los 130 mg/dl, generalmente por encima de los 126. Entonces, tener más glucosa es bueno, sí lo es. Desde la perspectiva del cerebro es bueno. Sin embargo, este exceso de glucosa se adhiere a la hemoglobina, creando hemoglobina glicosilada, y de la misma manera se adhiere a otras proteínas y péptidos. Al adherirse, estas sustancias se transforman en lo que se conoce como productos finales de la glicación avanzada, o AGEs, por sus siglas en inglés. Estos AGEs se convierten en mediadores de la inflamación en nuestro cuerpo. La inflamación es un proceso de defensa del cuerpo, pero en la mayoría de los casos, una reacción excesiva puede destruir células sanas. Con estas sustancias la intensidad de la inflamación aumenta, lo que significa que se destruye más. Una de las lesiones más representativas de la inflamación crónica es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es de manera inequívoca un proceso inflamatorio. Que la inflamación se agrave significa que la arteriosclerosis empeora. Por lo tanto, en una persona con diabetes, la arteriosclerosis en todos los vasos sanguíneos progresa a un ritmo más rápido. Aunque moriríamos sin glucosa y es ideal mantener una glucemia en ayunas entre 60 y 90. Cuando ésta supera los 130 y se desarrolla la diabetes, comienzan a ocurrir eventos muy perjudiciales para la salud de sus vasos sanguíneos. Al final surgen problemas en la retina que pueden llevar a la ceguera y muchos problemas renales que obligan a muchos a someterse a diálisis. Eventualmente, la arteriosclerosis se agrava tanto que muchos pacientes acaban sufriendo un ictus. Si me preguntan si los pacientes con diabetes necesitan un examen de arteriosclerosis, la respuesta es que es fundamental. Esto se debe a que las personas con diabetes a menudo no solo tienen diabetes, sino también otros problemas metabólicos como obesidad, falta de ejercicio e hipertensión, por lo que es muy probable que ya tengan lesiones arterioscleróticas iniciales. Por lo tanto, es muy recomendable que los pacientes ya diagnosticados con diabetes se hagan un cribado de arteriosclerosis. Sería bueno realizarse una ecografía de las arterias carótidas en el cuello para ver si están limpias, usando esto como un indicador. Glucemia se refiere únicamente a la glucosa en la sangre. Es decir, ¿cuál es el nivel de glucosa?
Y la glucosa es el producto final de la descomposición de los carbohidratos complejos como el almidón, que se encuentra en los cereales y tubérculos. Entonces, ¿qué es la fructosa? Se le llama así porque es el azúcar abundante en la fruta. Pero la glucosa se llama así por la uva. ¿Por qué entonces proviene del almidón? Antiguamente el origen de la palabra glucosa proviene de la misma raíz que la palabra mosto. Pensaron que era tan deliciosa como comer uvas. Después de aislar el azúcar, decidieron llamarla glucosa, pero fue un error. Aunque las uvas contienen ese azúcar, en realidad es más abundante en los cereales, el arroz, el trigo, las patatas, las batatas. Cuando se descomponen, se convierten en un 99,9% de glucosa. Si comen una baguette, por ejemplo, en nuestro cuerpo se transforma enteramente en glucosa. Comer cereales integrales no es malo desde dos puntos de vista metabólicos. Si comen arroz blanco, están consumiendo prácticamente carbohidratos puros en forma de glucosa, lo cual es delicioso, suave y agradable, ¿verdad? Pero si comen cereales integrales, esa textura áspera se debe a minerales, electrolitos y fibra, además de la glucosa concentrada en los carbohidratos. La fibra, de hecho, también es un carbohidrato. Puede que piensen que la fibra es algo especial, pero la celulosa, que es la fibra, también es un carbohidrato. Simplemente los humanos tenemos dificultad para utilizarla. Los animales herbívoros tienen la capacidad de convertir toda esa celulosa en grasa, usándola como una fuente de energía increíble. Los humanos la usamos, sí, usamos la energía de la fibra, pero ¿dónde? En el intestino grueso, donde las bacterias intestinales la descomponen y las células de la pared del colon la usan como fuente de energía. No la descomponemos por completo, usamos aproximadamente la mitad o un tercio de lo que usan los herbívoros. En cualquier caso, la fibra también es un carbohidrato, así que cuando comen cereales integrales, ingieren carbohidratos en forma de fibra que no podemos digerir. Por eso se considera un alimento no digerible que ayuda con el estreñimiento y mejora la composición de la microbiota intestinal, ya que es un nutriente importante para las bacterias intestinales. Si comen arroz integral o cereales integrales, consumen una composición nutricional más diversa. Además, la cantidad de glucosa que ingresa puede ser menor, por lo que el pico de azúcar en sangre puede ser más tardío y menos pronunciado. Sin embargo, si comen la misma cantidad de cereales integrales, la cantidad de glucosa que ingresa puede ser casi la misma. Solo es cuestión de tiempo, pero al final toda la glucosa puede entrar. Así que si eres una persona sana, es bueno comerlos con entusiasmo. Pero si eres un paciente diabético y dices estoy haciendo lo mejor que puedo comiendo cereales integrales, la realidad es que necesitas reducir la cantidad. Los pacientes diabéticos deben evitar el exceso de calorías y reducir los carbohidratos de cualquier forma para disminuir la cantidad de glucosa. En ese caso, no se trata de que comer cereales integrales es bueno, sino que es una situación en la que incluso los cereales integrales deben reducirse. La fructosa no se refiere simplemente al azúcar de la fruta, sino a una sustancia específica llamada fructosa. La fruta no contiene únicamente fructosa, generalmente entre el 50% y el 70% es fructosa y el 30% al 50% restante es glucosa. Básicamente la fruta es rica en fructosa. Aunque varía según la fruta y sus componentes, suele contener entre un 50% y un 70%, a veces hasta un 80% de fructosa. La fructosa es aproximadamente 1.5 veces más dulce que la glucosa, por lo que cuando comen fruta la sienten dulce y deliciosa. La mayor parte de la fructosa de la fruta no es utilizada por nuestro cuerpo, que prefiere usar la glucosa. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo con algo que entra y no utiliza? Lo convierte y lo almacena. ¿En qué se convierte fácilmente la fructosa? Casi toda se convierte en grasa. El acto de comer fructosa es un proceso metabólico evolutivo diseñado para acumular grasa en previsión de tiempos en que no hubiera comida disponible, comiendo muchas frutas y fructosa.
En el pasado, crear grasa era motivo de celebración. Hoy en día, crear grasa es casi una sentencia de muerte. Pensemos en ello de forma mecánica. Si comemos 100 gramos de harina de trigo y 100 gramos de fruta, en primer lugar, la glucosa de los cereales provocará un pico alto en el azúcar en sangre. Entonces al comer fruta el azúcar sube menos. Podrían pensar que bien, comer fruta es bueno, pero el resto de la fructosa, si ese día han consumido más de sus calorías normales, se convertirá casi en su totalidad en grasa. Engordarán más. La glucosa tiene varias etapas que inhiben su conversión en grasa. Como es una sustancia tan importante, el cuerpo la guarda para usarla más tarde, ralentizando su metabolismo, convirtiéndola en glucógeno o en ácido láctico y solo como último recurso se convierte en grasa. Es decir, se convierte en grasa cuando se come en exceso. Pero la fructosa no tiene ese proceso intermedio de almacenamiento como glucógeno. Intenta usarse como ácido láctico, pero si ya hemos consumido un exceso de calorías, el ácido láctico tampoco se necesita. Entonces el ácido láctico vuelve y se convierte en grasa. Comer fructosa puede impedir que pierdan peso y de hecho aumentar la proporción de grasa visceral, empeorando el pronóstico de su diabetes. La fruta tiene mucha fructosa. Y si comen mucha fruta, engordarán, se volverán obesos, y eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque causa diabetes. Es decir, la fructosa es una causa de diabetes. Causa obesidad y diabetes. Entonces, ¿la glucosa es buena? ¿La harina es buena? Es difícil decir que sí. Porque a los pacientes diabéticos les surgen complicaciones por el exceso de glucosa. Entonces, los pacientes diabéticos no deberían comer alimentos que aumenten la glucosa. ¿Significa eso que la fructosa es buena? No, no lo es. Si un paciente diabético desarrolló la enfermedad debido a la obesidad, comer mucha fructosa agravará aún más la obesidad. La propia enfermedad de la diabetes puede empeorar. En realidad, para un paciente diabético, ni la fructosa ni la glucosa son buenas. Pero si no tienes diabetes, entonces consume tanto fructosa como glucosa. Come fruta y todo lo demás. Lo más importante es tener una dieta equilibrada. Simplemente vigila no volverte obeso. Lo más importante aquí es 1. ¿Tengo diabetes o no? 2. ¿Mi ingesta diaria es de exceso de calorías o de calorías normales? Si consumo un exceso de calorías, la mayor parte de ese exceso, ya sea de carbohidratos o de grasas, las proteínas no tanto, se convierte en grasa. Si plantean esta dicotomía de si la fruta es mala o los cereales son malos, su pensamiento se distorsiona. Básicamente, ambos son carbohidratos importantes que nuestro cuerpo utiliza como fuente de energía. Por lo tanto, ambos son buenos. Si no tienes diabetes y consumes una cantidad normal de calorías, ambos son nutrientes increíblemente buenos. Sin embargo, si tienes diabetes, eres obeso y no debes consumir un exceso de calorías, entonces ambos se convierten masivamente en grasa. Lo más importante es el exceso de calorías. Dicho esto, si aún así me piden que compare, la fructosa tiene una probabilidad mucho mayor de convertirse en grasa. Es un nutriente que nació con ese destino, así que si actualmente tienen sobrepeso, hagan un esfuerzo por reducir la fruta para disminuir la fructosa. Sin embargo, el principio más importante es no consumir un exceso de calorías. Lo mejor es calcular las calorías que consumen a diario y ceñirse a una cantidad determinada. El azúcar que normalmente obtenemos de la caña de azúcar o la remolacha azucarera produce un compuesto llamado sacarosa. La sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa unidas en una proporción de 1:1. Están unidas por un enlace covalente. Esto es el azúcar. ¿Qué es el jarabe de maíz de alta fructosa? En Estados Unidos, el maíz se producía en enormes cantidades a un precio muy bajo, mientras que el azúcar era escaso. Al descomponer el maíz, se obtiene casi exclusivamente glucosa. Como lo dulce como el azúcar es la fructosa, pensaron en convertir químicamente la glucosa en fructosa para que se pareciera al azúcar.
Así nació el jarabe de maíz de alta fructosa, JMAF. Significa jarabe de maíz con alta fructosa. Hay versiones con un 45% de fructosa y otras con un 55%. La versión del 55% es más dulce que el azúcar. Como se podía producir a un precio mucho más bajo que el azúcar, a partir de la década de 1960 se empezó a producir en masa en Estados Unidos y se añadió masivamente a innumerables bebidas, refrescos y postres. Al ser barato empezaron a añadirlo sin medida y los refrescos hicieron una contribución decisiva a la epidemia de obesidad en Estados Unidos. Estos contienen la versión con 55% de JMAF. Entonces, el JMAF es bueno si se usa con moderación, no tiene por qué ser malo. Al fin y al cabo, si tiene un 50% de fructosa, no hay mucha diferencia con el azúcar, que también tiene un 50%. Deben pensar en él como un edulcorante y consumirlo en menor cantidad. El problema es que cuando comen alimentos que contienen estos edulcorantes dulces, inevitablemente comen en exceso. Es difícil comer con moderación. Si algo sabe bien, comen más. Como dijo un actor famoso, si está delicioso, tiene 0 calorías. Eso es increíblemente falso. Risas, si está delicioso, tiene un exceso de calorías. La comida tiene que saber sosa. De hecho, la parte más importante del control de la dieta es comer principalmente ensaladas sin mucho aderezo, varios alimentos mixtos y cereales integrales. La idea fundamental detrás de esto es comer sin sabor. Solo comiendo sin sabor se come menos. Así que si van a hacer una comida trampa porque algo sabe delicioso, resérvenla para un día a la semana. En el momento en que consumen algo con JMAF o azúcar, sus límites se desvanecen y comen mucho más. Algo que quizás no sepan es que si comen carne pura, consumirán principalmente proteínas y grasas. Sorprendentemente, también hay una pequeña cantidad de carbohidratos, aunque sea mínima. De todos modos, para hacerla más sabrosa, le añaden muchos condimentos. Platos de carne marinada como el bulgogi o el galbi, por ejemplo, contienen una cantidad enorme de carbohidratos. De hecho, aunque piensen no comí arroz, solo comí carne marinada, habrán consumido una cantidad masiva de carbohidratos. Risas, lleva mucho azúcar y condimentos y terminan comiendo mucho más de lo que piensan, o comen una ensalada y piensan, solo comí una ensalada pero engordé. El aderezo de la ensalada tiene calorías y sus componentes son casi exclusivamente carbohidratos y grasas. Consumen una cantidad enorme de carbohidratos, grasas y algunos aminoácidos en una forma muy simple. Lo que tiene mucha fructosa son las frutas y los postres. El azúcar contiene un 50% de fructosa. El JMAF contiene entre un 45% y un 55%. Y estos dos se usan casi siempre para hacer postres. Toda la bollería, el pan, los pasteles y todo lo que consideramos dulce contiene enormes cantidades de estos azúcares. Veamos un ejemplo. Las mujeres que hacen dieta a menudo evitan los carbohidratos como los cereales en sus comidas, optando por proteínas. Luego, para satisfacer su apetito reprimido, van a una cafetería a tomar un postre dulce. Más de la mitad del azúcar en ese postre entra en forma de fructosa. Están renunciando a la glucosa para consumir fructosa. Es un comportamiento extraño. Bioquímicamente es un comportamiento extraño. Por lo tanto, una persona sin diabetes no tiene por qué odiar la glucosa. Es una sustancia demasiado importante. El cerebro se metaboliza únicamente con glucosa. Cuando dije esto, vi un comentario en un clip que decía: esa persona es ignorante, el cerebro también usa cuerpos cetónicos. Esa es una situación anormal. Ocurre en estados de inanición, cuando ayunamos a propósito y nuestro cerebro, que moriría sin glucosa, cambia su metabolismo para usar cuerpos cetónicos. Ese es un caso excepcional. Normalmente, si hay cuerpos cetónicos y glucosa disponibles, el cerebro no usa los cuerpos cetónicos. Utiliza exclusivamente glucosa en condiciones normales. Por lo tanto, la glucosa es una fuente de energía crucial para el cerebro. No demonicen la glucosa. Sin embargo, un paciente diabético no tiene más remedio que reducir la glucosa. Así es como deben entenderlo. ¿Por qué esto es lamentable?
porque de los pacientes que veo, y los datos a nivel mundial son aún peores, aproximadamente la mitad está bien tratada y la otra mitad no. ¿Por qué no están bien tratados? Fundamentalmente porque no controlan bien su dieta ni hacen ejercicio. Lo que generalmente les digo a estos pacientes es que, aunque la glucosa no es mala en sí, un paciente diabético debe reducirla inevitablemente. Por lo que les enumero los alimentos ricos en glucosa: arroz, pan, fideos, alimentos con harina, patatas, batatas, maíz e incluso frutas y postres. ¿Significa que no deben comerlos? No es que no los coman, sino que si solían comer una cierta cantidad, intenten comer la mitad y complementen el resto con una dieta basada en proteínas. Esto es muy importante. Cuando un paciente diabético pregunta qué debe comer, la respuesta es: reduzca los carbohidratos y las grasas. ¿Por qué? Porque engordan. Comer muchos carbohidratos no solo eleva la glucosa y causa inflamación, sino que también se convierte en grasa. Entonces, ¿qué se supone que debo comer? Por eso les digo que sigan una dieta basada en proteínas. Si comen un menú del día, reduzcan a la mitad la cantidad de arroz que solían comer y asegúrense de que las guarniciones incluyan proteínas como frijoles, tofu, carne o pescado. Esa es la mejor manera de comer. La mejor respuesta es aconsejar una dieta basada en proteínas. Como no logran controlar bien la dieta, con el tiempo su hemoglobina glicosilada sigue subiendo y la medicación aumenta progresivamente. Si los medicamentos aumentan, al final se les prescribe insulina. ¿Qué significa dar insulina a una persona con resistencia a la insulina? Significa que, aunque haya resistencia, se administra una dosis de insulina tan alta que la supera. Prescribir insulina a los pacientes es realmente llegar a la última etapa de la diabetes. ¿Por qué esto es lamentable? Porque muchas personas que se esfuerzan por eliminar la prediabetes logran vivir toda su vida sin diabetes. Incluso si ya se les ha diagnosticado diabetes, aquellos que se dan cuenta de que si hago esto, desarrollo diabetes y ajustan su dieta, a menudo pueden vivir toda la vida sin diabetes solo con control dietético. Si no hay más remedio que usar medicamentos, muchos pueden pasar toda su vida con un solo medicamento en la etapa inicial. Es porque no han pensado en esto y han seguido comiendo lo que les apetecía y sin hacer ejercicio, que la resistencia a la insulina en su cuerpo aumenta exponencialmente. Un paciente con diabetes severa podría pensar: ya tomaré medicamentos más tarde. No es así. Los medicamentos dejan de funcionar. La diabetes solo responde bien si se maneja adecuadamente desde el principio. Deben pensar seriamente y hacer todo lo posible por reducir su hemoglobina glicosilada cada vez que se la midan. Nunca me lo hubiera imaginado, pero hay gente que se toma el aceite a cucharadas pensando que es una medicina. ¿Hay diferencia entre el aceite vegetal y el animal? ¿Es bueno o malo el aceite vegetal? Lo que puedo decirles es qué energía usan los músculos normalmente. Ahora mismo estoy usando energía muscular. Aunque no lo parezca, estoy usando cientos de músculos para mantener mi postura. Aunque su cara parezca inexpresiva, están usando decenas de músculos simultáneamente. Los músculos necesitan energía constantemente. La mayor parte de esta energía proviene de la grasa. Cuando caminan lentamente se quema principalmente grasa. Pero si de repente empiezan a correr, entonces usan glucosa. Normalmente alrededor del 70% de nuestra fuente de energía es ácido graso y el 30% restante es glucosa. Pero ¿hay diferencia entre el aceite vegetal y el animal? La gente piensa erróneamente, de forma dicotómica, que lo animal es malo, lo vegetal es bueno, y también que la grasa es mala pero el aceite está bien, especialmente si se le llama oil en inglés. Piensan de una manera completamente absurda. Oil, aceite y grasa son prácticamente la misma palabra científicamente. Las formas representativas de grasa que ven son la mantequilla, el aceite de cocina, el aceite de semilla de uva, el aceite de canola, el aceite de oliva, pero todos son simplemente aceites, grasas. ¿Por qué uno es sólido y el otro líquido? Es por el punto de fusión. Uno es sólido y el otro es líquido.
Los aceites, que son fluidos, contienen muchos ácidos grasos insaturados, lo que les da una forma flexible y los mantiene líquidos. Pero si tienen muchos ácidos grasos saturados, que tienen una forma rígida, se vuelven sólidos. Por eso, cuando comemos carne, los animales terrestres tienen músculos y tejidos firmes. Para mantener una forma corporal sólida necesitan mucha grasa saturada. Nosotros también tenemos mucha, más de la mitad de nuestra grasa es saturada. Solo así podemos vencer la gravedad y movernos. ¿Por qué los ácidos grasos insaturados son abundantes en las plantas acuáticas? Porque las algas, los mariscos, los pescados, que sienten menos el efecto de la gravedad, necesitan ser flexibles. Por eso tienen muchos ácidos grasos insaturados. Para vivir en tierra necesitamos tener mucha grasa sólida, por lo que es inevitable tener muchas grasas saturadas. Así que, si les gusta la ternera y el cerdo, es natural que consuman muchas grasas saturadas, porque son animales terrestres. Y las grasas ricas en grasas saturadas se extraen para hacer alimentos condimento puros como la mantequilla. La mantequilla es sólida porque tiene muchas grasas saturadas. Y los fluidos son aceites porque tienen muchas grasas insaturadas. Pero si elevan el punto de fusión de la mantequilla, también se vuelve líquida, ¿verdad? Y entonces no se distingue bien del aceite. Todas son grasas, todas son fuentes de energía enormes. Dicho de otra manera, alrededor del 60% de la grasa de nuestro cuerpo es saturada, por lo que también necesitamos consumir grasas saturadas. Deben comer muchas grasas saturadas, pero no es que las busquemos activamente, ¿verdad? Como nos gusta la carne, al comerla ya consumimos una cantidad enorme de grasas saturadas. Necesitamos tener una proporción adecuada de grasas saturadas e insaturadas para que las células funcionen correctamente. Así que deben consumir bien tanto los ácidos grasos saturados como los insaturados. Sin embargo, si solo les gusta la carne, pueden terminar consumiendo demasiados ácidos grasos saturados, por lo que se habla de la importancia de los ácidos grasos insaturados y se recomienda comer también pescado y algas. Pero, sorprendentemente, también hay muchos aceites vegetales ricos en grasas saturadas. Entonces, ¿el aceite vegetal es bueno o malo? Lo que puedo decirles es que cuando comen, nuestro cuerpo no absorbe el alimento tal cual. Lo descompone pieza por pieza y absorbe solo los nutrientes unitarios. Así que, ya sea que coman aceite vegetal o animal, nuestro cuerpo lo absorbe en forma de ácidos grasos completamente descompuestos. En realidad pueden comer cualquiera. Entonces, ¿por qué se piensa que la grasa animal es mala? Para mantener nuestro cerebro y las células nerviosas, que son de baja densidad como el agua, y dado que la función cerebral implica una interacción masiva con el entorno, la estructura de la membrana celular del cerebro necesita más ácidos grasos insaturados que otras células. Por eso necesitamos comer ácidos grasos insaturados. Los comemos por el cerebro y los nervios, y el resto deben pensar que casi no los necesita, que se comen por la inflamación, tienen algún efecto, pero es un efecto secundario. En realidad, el aceite que entra en nuestro cuerpo y lo constituye es una fuente de energía muy importante y forma las membranas celulares. Todas las membranas celulares están hechas de fosfolípidos, ¿verdad? Si uno de los ácidos grasos que forman esa bicapa de fosfolípidos es un ácido graso insaturado, su forma se dobla tridimensionalmente, haciendo la membrana celular flexible. Los ácidos grasos saturados son rectos y hacen la membrana densa. Como el cerebro no puede ser denso, siempre necesita un cierto nivel de ácidos grasos insaturados. Por eso para el cerebro deben comer muchos ácidos grasos insaturados. Un ácido graso insaturado representativo es el omega 3, por lo tanto deben comer alimentos ricos en omega 3. El omega 3 es realmente importante. Hay algunas cosas que los humanos no podemos producir,
Las vitaminas se llaman nutrientes esenciales porque, aunque hay animales que pueden producirlas, los humanos no podemos. Y los aminoácidos que no podemos producir se llaman aminoácidos esenciales. Esto no significa que debemos comer algo súper importante, sino que hemos evolucionado para no producirlo. ¿Por qué no lo producimos? Porque entra tan fácilmente a través de los alimentos. Es decir, en lugar de fabricarlo con esfuerzo, es mucho más fácil obtenerlo de la comida. Esos son los nutrientes esenciales. Como mencioné, el omega 3 es un componente increíblemente importante en el cerebro, por lo que es esencial comerlo para mantener la función nerviosa cerebral. Y lo comen en grandes cantidades sin darse cuenta. Por ejemplo, en España la gente disfruta del pescado. Este contiene una cantidad enorme de grasas insaturadas. De hecho, si observan una dieta normal, al comer pescado crudo, sushi, ceviche y preparaciones similares, consumen una cantidad masiva de grasas insaturadas frescas. En nuestro país, incluso una dieta vegetariana incluye aceite al preparar verduras y se añade aceite constantemente. Por lo tanto, estamos predispuestos a comer mucha grasa. Si se preguntan si deben evitar la grasa, la mayoría de las personas con un peso normal y que hacen ejercicio moderado no tienen motivos para cambiar drásticamente su dieta. Simplemente coman bien. Sin embargo, las personas con obesidad, diabetes y otras afecciones similares tienen enfermedades causadas por la grasa, por lo que deben esforzarse por reducir su consumo de grasas. No es para todo el mundo, sino que los pacientes con obesidad, diabetes, etc. deben tener cuidado. Nunca me lo hubiera imaginado, pero hay gente que se toma el aceite a cucharadas, como si fuera una medicina, lo cual es un hábito alimenticio terriblemente equivocado. Ya sea aceite vegetal o animal, el omega 3 de las algas o el pescado es incomparable. Al fin y al cabo, tanto las plantas como los animales terrestres necesitan una cantidad considerable de grasas saturadas para mantener su forma. Como dije, los componentes ricos en omega 3 son las plantas acuáticas. No hay muchos en los seres vivos terrestres, por lo que no creo que sea una buena práctica buscar y consumir deliberadamente aceites vegetales o animales de origen terrestre. Para personas como los españoles, a quienes les gusta el pescado y las algas, ya están consumiendo una cantidad significativa de omega 3. Los aceites que se utilizan para cocinar ya contienen una cierta proporción de grasas insaturadas y saturadas, por lo que no es necesario ser tan selectivo. El acto de tomar aceite por separado es algo que a nuestro cuerpo no le gusta nada. Al cuerpo le disgusta mucho que solo entre aceite. Lo sentimos delicioso cuando el estómago se abre y no tenemos problemas digestivos, por lo que tomarse una cucharada así pensando que es una medicina es un error. Es simplemente un nutriente. No es una medicina en absoluto y es una actitud poco recomendable que puede llevar a varios efectos secundarios debido a una creencia errónea de consumir componentes puros. Una de las cosas que se malinterpretan es cuando se habla de omega 3 y omega 6. El omega 6 no es tan bueno para el cuerpo. El omega 6 se utiliza en nuestro cuerpo como un transmisor de la inflamación. Es el mismo tipo de ácido graso, pero nuestro cuerpo le ha asignado esa función. Tú sé un transmisor de la inflamación. Por lo tanto, consumir mucho omega 6 aumenta la inflamación crónica. Hay una gran cantidad de investigaciones científicas que lo demuestran. Hay aceites que son ricos en omega 6. Por lo tanto, consumir mucho omega 6 no es una práctica adecuada. Lo más apropiado es consumir mucho omega 3, como el DHA y el EPA. De hecho, el aceite de oliva no tiene un alto contenido de omega 3, pero tampoco tiene un alto contenido de omega 6. Tiene poco de lo bueno y poco de lo malo. Risas, pero la proporción de grasas insaturadas es alta en comparación con otros aceites. Solo se mencionan sus ventajas. La gente que promociona el aceite de oliva no dice no es bajo en omega 6, pero también es bajo en omega 3. Comparado con otros aceites, tampoco tiene mucho omega 3. Así que en realidad no es necesario buscarlo por sus componentes nutricionales.
Sin embargo, como se dice que otros aceites tienen más omega 6, se podría pensar que pueden causar algo de inflamación. Pero, en mi opinión, la proporción de omega 3 y omega 6 en aceites como el de soja o el de maíz ya es bastante aceptable. El aceite es algo que se añade en pequeñas cantidades para mejorar el sabor, por lo que no creo que sea necesario ser tan selectivo. Lo considero marketing. Hay claramente muchos productores de aceite en todo el mundo. Y esos productores, en un mercado tan saturado de aceites, necesitan destacar sus productos con marketing y para ello enfatizan los componentes hablándoles de grasas insaturadas y omega 3. Sinceramente, no creo que sea algo tan importante como para que se dejen influir de esa manera. Hay problemas de salud mucho más importantes en los que centrarse. La forma de su cuerpo, su peso, el ejercicio son mucho más cruciales. Si van a preocuparse por su salud, es mejor que hagan ejercicio y consuman una cantidad adecuada de calorías en lugar de obsesionarse con detalles tan pequeños. Pensar que si tengo el colesterol alto, tomo omega 3 y me baja, así que debe ser que este aceite, va donde está el colesterol y lo limpia, es una falacia no científica y un salto lógico absurdo. Es una idea sin sentido. No existe tal cosa como un aceite que expulse el colesterol. Sin embargo, cuando entran aceites buenos como el omega 3, el colesterol LDL baja y el colesterol HDL sube ligeramente. Pero no es un efecto directo. Es que el hígado, que de todos modos produce colesterol y grasa, siente menos presión y sintetiza un poco menos de colesterol. Por lo tanto, no deben pensar que toman omega 3 para bajar el colesterol, aunque los médicos a veces lo recetan a personas a las que no les baja el colesterol. Ese no es su propósito principal. Deben saber que el omega 3 es necesario para la salud neurológica de su cerebro. El efecto real del omega 3 es, en primer lugar y de forma abrumadora, asegurar el buen funcionamiento del sistema nervioso. Secundariamente, puede bajar un poco el colesterol y también, de forma secundaria, puede reducir un poco la inflamación. Pero debido a este efecto antiinflamatorio, de repente se empezó a decir que reduce enfermedades cardíacas y que hay que tomar omega 3 para prevenir infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, los resultados de los estudios sobre infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares han sido ambiguos y ahora ya no se recomienda para ese fin. Se ha dicho explícitamente que no es necesario buscarlo y tomarlo. Por lo tanto, no se toma por la salud de los vasos sanguíneos, sino por la función cerebral. Deben pensar en su función más importante. El colesterol es necesario para formar las membranas celulares y nuestras hormonas importantes, pero ya consumimos mucho más de lo necesario. Por eso intentamos reducirlo, pero si además hay arteriosclerosis, hay que bajarlo con medicamentos. El omega 3 no es importante para el hígado o los vasos sanguíneos, sino que es extremadamente importante para la función del sistema nervioso cerebral. Sin embargo, ya lo consumimos en grandes cantidades. Si aún así les preocupa tomarlo como suplemento, es su elección. Pero como en nuestro país ya se consume mucho omega 3, no hay por qué preocuparse tanto. La gente en los países occidentales no le gustan las algas ni el pescado y su dieta está tan dominada por la carne que es probable que su función neurológica no sea óptima. Por eso surgió científicamente la importancia del omega 3. Y si no quieren comer pescado, entonces se les dice toma esto, omega 3 extraído de pescado, omega 3 de krill, lo que sea, pero tómalo. Por eso el omega 3 que no podemos producir es extremadamente necesario porque es crucial para la función nerviosa. Sin embargo, no lo necesitamos tanto como la gente de los países occidentales. Nosotros ya consumimos muchísimo. La gente en Europa, en comparación con los estadounidenses, se vio menos afectada por el jarabe de maíz de alta fructosa, por lo que su complexión física es mejor. Y entre ellos se descubrió que la dieta de los griegos era muy saludable, con mucho yogur, ensaladas, etc., lo que se convirtió en una especie de mito.
Especialmente con el consumo de aceite de oliva, la dieta mediterránea se considera buena. Pero en mi opinión, la dieta española es excelente. El único inconveniente de nuestra dieta es comer picante y salado. Si controlan esos dos aspectos, no creo que sea necesario buscar y seguir la dieta mediterránea. La dieta española es un país muy ventajoso en comparación con otros países porque es muy rica en omega 3. Si toman omega 3 como suplemento, suelen ser cápsulas grandes de 1 o 2 G, que es mucho aceite. Podrían pensar, está bien comer tanto aceite, pero la capacidad de reserva del hígado es enorme y puede almacenarlo durante bastante tiempo. Por lo tanto, cuando toman omega 3, la función cerebral no mejora al instante. Lleva tiempo hasta que el hígado entrega los triglicéridos que contienen ese omega 3 al cerebro. Lleva bastante tiempo. Si su hígado no está en un estado de hígado graso, pueden asumir que tienen una capacidad de reserva considerable. Por lo tanto, es muy difícil tener un exceso de omega 3, ya sea a través de suplementos o alimentos. Sin embargo, desarrollar hígado graso por consumir demasiada grasa, incluido el omega 3, es otro problema, por lo que las personas con hígado graso a veces deben tener cuidado incluso con el omega 3. Cuando la grasa aumenta, lo primero que ocurre es la obesidad, que a su vez es causa de muchas enfermedades. Pero últimamente se habla mucho del hígado graso metabólico. Antes, si había un problema en el hígado en nuestro país, solía haber dos causas principales: hepatitis viral y luego hepatitis alcohólica. Ambas, al agravarse, podían llevar a cirrosis e incluso cáncer de hígado. Pero, ¿qué pasa con esas personas que desarrollan hepatitis, cirrosis y cáncer de hígado sin tener ninguna de estas dos causas? Se clasificaron como personas con hepatitis por causas metabólicas. Hoy en día se le llama MASH. Es una esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica por hígado graso. Las células del hígado están llenas de grasa. Dije que el hígado convierte el exceso de energía en grasa, ¿verdad? Entonces, esa grasa excedente debería enviarse a la grasa subcutánea u otras partes. Pero el cuerpo no la acepta y al final la grasa se acumula en el hígado. Es decir, la obesidad y los malos hábitos alimenticios empeoran el estado de su hígado. Una forma muy fácil de ver el estado del hígado es una ecografía hepática. Sé que la mayoría de ustedes se hacen ecografías hepáticas a un precio muy asequible en sus revisiones médicas, así que a través de ella pueden ver cuánta grasa tienen en el hígado. Si les diagnostican hígado graso, significa que su dieta es muy mala. Deben reducir las grasas, los carbohidratos, hacer ejercicio de forma saludable y esforzarse por mejorar el estado de su hígado graso. Pensar en el HDL como el colesterol bueno es científicamente bastante incorrecto. Una persona con niveles bajos de LDL y solo altos de HDL también es una persona muy extraña. No se preocupen por los triglicéridos, hay un indicador mucho más importante para ustedes. Cuando les den los resultados de colesterol total, triglicéridos, LDL y HDL, si tienen arteriosclerosis o han sufrido un ictus, se convierten al 100% en pacientes con hipercolesterolemia, médicamente hablando. La hipercolesterolemia se refiere principalmente a un exceso de colesterol. Se estableció que las personas con un cierto nivel de colesterol en la sangre tienen una alta probabilidad de desarrollar o agravar la arteriosclerosis. Por eso se creó el diagnóstico de hipercolesterolemia basado en los niveles de colesterol. Al hacer el análisis se obtienen 4 resultados: colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y colesterol HDL. A su nivel, por favor, no se preocupen por los triglicéridos. Si superan los 200 o 250, dicen tengo los triglicéridos muy altos. Pero los triglicéridos son un nutriente. Son lo mismo que la grasa de sus michelines y la de la carne. Si ese día comieron panceta, los niveles se disparan. Suben muchísimo y después de comer el aumento de la glucosa no es nada en comparación. Pueden subir a 500, 600. Si comieron algo graso, subirían a niveles sorprendentes.
Pero cuando vienen al hospital no están altos porque les pedimos que ayunen durante 12 horas. Durante el ayuno bajan drásticamente. Los triglicéridos son casi el resultado del día anterior. Risas varían mucho y en cuanto comen suben enormemente. La grasa es así porque es un nutriente muy importante para nosotros. Es ambiguo considerarla una causa principal de enfermedad. Pero si una persona obesa con mucha grasa subcutánea o visceral tiene los triglicéridos altos, nos preocupamos porque habrá más ácidos grasos que causen inflamación, como la glucosa en la diabetes, pero no hay un valor numérico claro establecido para esto. Existe, pero es algo que manejamos los médicos. No le decimos a los pacientes hagamos todo lo posible por bajar sus triglicéridos. Hay algunos pacientes así, personas con un peso normal, cuyos triglicéridos son de 700 u 800. Esas son personas con un problema genético metabólico, pero no es el caso de la población general. Si reducen la ingesta de grasa, los triglicéridos bajan considerablemente. Y si están en un estado de sobrepeso, aunque coman poco, incluso sin consumir triglicéridos, ya tienen muchos en forma de grasa en el cuerpo, los ácidos grasos se liberan y los triglicéridos aumentan. En realidad, los triglicéridos reflejan sus hábitos alimenticios y su estado actual de obesidad. Sin embargo, si se preocupan por esto, la gestión de su salud se vuelve demasiado complicada. Es un concepto médicamente importante, pero por favor no se centren en ello. Así que no se preocupen por los triglicéridos, hay un indicador mucho más importante para ustedes. Hay una forma increíblemente fácil de ver el estado de su cuerpo, el peso. Usen su peso para calcular su IMC y determinar si tienen sobrepeso o no. Cuando les den los resultados de colesterol total, triglicéridos, LDL y HDL, miren solo el LDL. Si su LDL supera los 160, aunque sean una persona sana, tienen hipercolesterolemia. El colesterol LDL es la caja de reparto que lo transporta por nuestro cuerpo. El colesterol en el LDL es la forma en que el hígado lo distribuye. Las glándulas suprarrenales, los testículos y los ovarios lo reciben para producir hormonas. Ellos son los principales receptores, pero si ya tienen suficiente y no lo necesitan, el LDL circulará por la sangre. Entonces, al circular, encontrará huecos en la pared de los vasos sanguíneos y el colesterol LDL se depositará allí, acumulándose y se pudre. Eso es la arteriosclerosis. Y como la arteriosclerosis causa infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, deben entender que es un componente clave de estas enfermedades. Si hay otros factores de riesgo, entonces, aunque esté por debajo de 160, si supera los 100, quizás deba controlarlo. Si tengo arteriosclerosis o he sufrido un ictus, entonces debo bajarlo por debajo de 70. Las personas sanas suelen tenerlo entre 100 y 120. Si tienen arteriosclerosis o sufren un ictus, se convierten al 100% en pacientes con hipercolesterolemia, médicamente hablando. Cuando yo era residente no podíamos medir el colesterol LDL, ni siquiera en el Hospital Universitario de Madrid. Usábamos la fórmula de Friedewald para calcularlo. De hecho, mi primer artículo como residente lo escribí así. Fue a partir de los años 2000 que la medición directa del colesterol LDL se generalizó y se empezó a hacer en los hospitales. Si incluso en un hospital de referencia la medición directa del LDL empezó en los 2000, desde cuando se hace en las revisiones médicas. No es algo que lleve mucho tiempo. Si tienen la opción de hacerse esa prueba, es muy recomendable. Pero hablan del HDL. El HDL es la forma en que nuestro hígado recupera el colesterol que se ha depositado incorrectamente en el cuerpo. La bolsa del HDL contiene colesterol que está siendo recuperado y devuelto al hígado. Por eso se le llama colesterol bueno, no porque sea bueno en sí, sino porque se está recuperando. Si está alto, se piensa, parece que se está recuperando mucho. Por eso se crearon medicamentos para aumentar el colesterol HDL. Hace 20 años, a nivel mundial, todos fracasaron estrepitosamente. Tuvieron tantos efectos secundarios que las grandes farmacéuticas que intentaron desarrollarlos sufrieron un fracaso absoluto.
¿Por qué ocurrió eso? Pensándolo ahora, si el colesterol HDL está alto, significa que hay mucho que recuperar, ¿verdad? Es realmente bueno tener mucho que traer de vuelta. Si traes mucho, será porque hay mucho que traer. Por lo tanto, una persona con niveles bajos de LDL y solo altos de HDL también es una persona muy extraña, metabólicamente hablando. Así que el HDL esté alto significa estoy recuperando mucho. El camión de la basura está recogiendo mucho. Eso significa que hay mucha basura, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir que es del todo bueno? Por eso les digo que no miren el HDL. Yo no tengo el HDL muy alto. ¿Y cómo lo interpreto? Parece que no hay mucho que recuperar. Para que suba, tiene que haber mucho que recuperar. Hay muchas personas con LDL alto y HDL alto. Entonces me preguntan, ¿debería alegrarme o entristecerme? Entristézcanse siempre. El LDL alto es malo. Son los que van repartiendo. Por lo tanto, pensar en el HDL como el colesterol bueno es científicamente bastante incorrecto. Es decir, el nivel de colesterol HDL no puede confirmar de manera definitiva su estado de salud. Y el colesterol total es la suma de LDL, HDL y también IDL y VLDL que no aparecen en los análisis. Es la suma de lo que se reparte y lo que se recoge, por lo que menos aún deben mirar el colesterol total. Si tanto el LDL como el HDL están altos, el colesterol total saldrá alto. Es un colesterol aritmético. Es la suma de todo el colesterol en la sangre. Sumar lo bueno y lo malo es un cálculo erróneo. Por lo tanto, como tienen un valor claramente relacionado como el colesterol LDL, es mejor que se guíen por él. Deben entender que esta conversación sobre la correlación entre la hipercolesterolemia, la arteriosclerosis y el ictus se dirige a personas que tienen riesgo de desarrollar arteriosclerosis o que ya la tienen. Las personas muy sanas que en un análisis solo tienen hipercolesterolemia no deben tomar medicamentos, sino llevar un estilo de vida saludable, cambiar su dieta y observar sus niveles de colesterol para encontrar una dieta saludable para ellos. Generalmente preguntan qué deben comer o qué no deben comer. Se desaniman por comer carne y cosas así, pero sorprendentemente la causa de la hipercolesterolemia no es la carne, sino los carbohidratos. Es claramente el pan, los pasteles y los fideos. Si comen mucho arroz, pan o fideos, nuestro hígado, que es responsable del 80% de la producción de colesterol, lo fabrica a partir de la glucosa. Con la glucosa se esfuerza por fabricar colesterol, lo empaqueta y lo envía a la sangre. El 80% es lo que el hígado fabrica directamente y el 20% es el colesterol que entra con la comida y sale del hígado. Por lo tanto, si comen muchos carbohidratos, todo se convierte en colesterol. Entonces, si reduzco los carbohidratos, ¿bajará el colesterol? Sí, baja. Así que si quieren reducir específicamente la hipercolesterolemia, no deben reducir la carne, sino los carbohidratos. No estoy diciendo que coman mucha carne, sino que la coman. Por favor, solo una cantidad adecuada. Risas coman con moderación. Es un componente necesario, pero el problema es comerlo en exceso. Por favor, no consuman un exceso de calorías. Comer solo la cantidad que su cuerpo utiliza es el camino más saludable. Si observamos los factores de riesgo del ictus, el número 1 es sin duda la hipertensión. Luego la diabetes, el tabaquismo y la hipercolesterolemia compiten por el segundo puesto. Pero la base más importante que engloba todos estos factores de riesgo es el estilo de vida. El estilo de vida es la parte más importante que demuestra la seriedad de una persona hacia su propia vida. Decirles a los pacientes, vivan saludablemente, coman equilibrado, hagan ejercicio, es en realidad una virtud que deberían tener antes de que un médico se lo diga. Es algo que deben hacer obligatoriamente. Considero que los pacientes que incluso después de enfermar no hacen ejercicio adecuado, siguen fumando, beben en exceso o no comen de forma saludable, son personas irresponsables con su propio cuerpo y dependiendo de la situación los regaño bastante. Me dicen, lo siento doctor, pero ¿por qué se disculpan conmigo?
Deberían disculparse con ustedes mismos. Yo solo soy un guía. Si el médico insiste en algo es porque no han hecho lo básico. Una vez que hagan bien lo básico, deben tomar la mínima medicación posible y esforzarse por prevenir un ictus. Es básico, por eso es tan importante. La frustración con la hipercolesterolemia ha disminuido mucho, porque antes la gente no era consciente de esta enfermedad, no había educación al respecto y era la primera vez que oían hablar de ella. En una situación en la que tratar la hipercolesterolemia se ha vuelto muy importante, si hubieran sentido algún síntoma pensarían en tratarla. Pero como no hay síntomas, los pacientes piensan, el médico, aunque no tengo ningún síntoma, me ha puesto un diagnóstico que se han inventado ellos, hipercolesterolemia, y me da una medicina. La hipertensión tampoco tiene síntomas, pero la gente se imagina que la presión alta hace que los vasos sanguíneos exploten y que si explotan les dolerá la cabeza. Aunque les insistimos en que no hay síntomas subjetivos, la creencia popular de si me duele la cabeza debe ser hipertensión no cambia. Muchos pacientes son diagnosticados de hipertensión después de sufrir un ictus. Es realmente sorprendente. ¿Tenía alguna enfermedad crónica antes? No, ninguna, y su presión es de 190. Es un paciente actualmente hospitalizado, sorprendente, ¿verdad? 190, y dice, no tenía ningún síntoma. Es que la hipertensión no tiene síntomas. Y no solo la hipertensión. Hay personas que ingresan y su hemoglobina glicosilada es de 9 o 12. Es asombroso. Pero la gente tiene mucho miedo de la diabetes y la hipertensión porque han visto a muchos que han sufrido hemorragias cerebrales, han tenido que amputarles una pierna por la diabetes o han perdido la vista o la función renal. Pero si preguntan qué problema causa la hipercolesterolemia por sí sola, salvo en algunos casos con niveles de colesterol extremadamente altos, suele aparecer junto con otros factores de riesgo. Sin embargo, tras muchas investigaciones, hemos descubierto que era la protagonista de la arteriosclerosis. Las complicaciones más representativas son que pueden morir de un infarto de miocardio o quedar discapacitados por un ictus. ¿Solo afecta a esos dos órganos? No. En realidad puede ocurrir en todos los vasos sanguíneos, puede causar infarto intestinal, insuficiencia renal, de todo. La hipercolesterolemia, aunque esté alta, no es algo que el paciente pueda saber por sí mismo. Sin embargo, hay muchas formas de conocer la presión arterial y la diabetes a través de las revisiones médicas. Pero las personas que intuyen que algo no va bien porque fuman, no tienen buena complexión y no hacen ejercicio, actúan como el avestruz. Como el avestruz que al ir de caza ve al cazador y asustado esconde la cabeza en la arena. Su cuerpo es visible, pero ¿qué hace? Si él no lo ve, Risas cree que si él no ve al cazador, el cazador no lo ve a él. Las personas actúan igual. Si tienen un mal presentimiento, no van a hacerse una revisión médica. No se la hacen. Pasan 2-3 años fácilmente y no hacen nada. Y luego, después de sufrir un ictus, vienen al hospital y se les diagnostica hipertensión y diabetes. Es una tragedia. No deben hacer eso. Si algo les preocupa, deben ir proactivamente a hacerse pruebas sencillas. La hipertensión, la diabetes y la hipercolesterolemia se detectan con un simple análisis de sangre y una simple medición de la presión arterial. Así que no es algo que deban evitar. Pueden prevenir una gran tragedia futura, la muerte o la discapacidad, con un pequeño esfuerzo una vez al año. Es algo que deben hacer sin falta.